Bueno, muy bien. Vamos a empezar a hablar del sistema nervioso. A partir de ahora comienza tercer corte, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el sistema nervioso? Igual que como hemos visto en los demás sistemas, en los demás aparatos, es un conjunto de órganos que van a estar interconectados entre ellos mismos y fuera de eso van a tener la función de conectar el medio externo con el medio interno. Esos órganos de ese sistema nervioso van a tener la función de recibir, conducir, transmitir, analizar, discriminar, controlar, almacenar una serie de información que poco a poco nosotros vamos a ir desglosando, ¿cierto? Ok. El sistema nervioso lo vamos a dividir en dos. En el colegio a nosotros nos enseñaron que estaba el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ya no lo vamos a llamar así. El sistema nervioso central ahora recibe el nombre de neuroeje y el sistema nervioso periférico ahora lo vamos a llamar periférico. Hablemos primero del neuroeje. Neuroeje, pues son todos los órganos nerviosos que me van a formar el eje de ese gran sistema nervioso. ¿Cuáles son esos órganos? Primero que todo, el encéfalo, la médula espinal, los circuitos ventriculares y las meninges, ¿cierto? Encéfalo, médula espinal, circuitos ventriculares y meninges. El encéfalo está ubicado en la parte superior del sistema nervioso, está metido dentro del cráneo, ese encéfalo. Y ahorita vamos a ver que ese encéfalo a su vez se va a dividir en diferentes partes. La médula espinal corresponde a la parte inferior del sistema nervioso y está localizado dentro de la columna vertebral. Los circuitos ventriculares son una serie de espacios en cuyo interior van a estar unas células, ahorita hablamos de ellos, unas células que van a producir un líquido que recibe el nombre de líquido cefalo-raquídeo, y finalmente las meninges. Entonces, las meninges son unas membranas que van a estar recubriendo todos los órganos del sistema nervioso. Bueno, entonces hablemos, estamos en generalidades, ¿no? Hablemos del neuroeje. Entonces, el neuroeje está constituido. Esto es lo que está por dentro del cráneo. Perdón, el neuroeje no, el encéfalo. Esto es lo que está por dentro del cráneo. Ese encéfalo está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Y a su vez, ese tallo cerebral está formado por médula oblonga o bulbo raquídeo, protuberancia o puente y mesencéfalo. ¿Sí? Entonces, en términos generales, el encéfalo está constituido por ¿quiénes? Está constituido el encéfalo por cerebro, cerebelo, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. ¿Correcto? Acá tenemos el encéfalo, parte del encéfalo y la médula espinal. Acá está la médula espinal dentro de la vértebra. Acá está el encéfalo y dentro de este encéfalo está el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Y ese tallo cerebral está formado por mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo o médula oblonga. Aquí estoy viendo el encéfalo por debajo. Cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Y ese tallo cerebral formado por mesencéfalo, protuberancia o puente y bulbo raquídeo. Acá tengo la médula espinal. Después hablaremos de cada uno de ellos. Los otros dos elementos que me forman el neuroeje, dijimos que eran los circuitos ventriculares y las meninges. Hablemos de los circuitos ventriculares. Los circuitos ventriculares, como les decía, son un conjunto de espacios
en donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo. Esos espacios son 4, ¿sí? Bueno, no, son 3. Primero, los ventrículos laterales. Segundo, tercer ventrículo. Y cuarto ventrículo. Adentro de esos ventrículos hay un acúmulo de unas células, que esas células reciben el nombre de células ependimarias. Y esas células ependimarias se aglomeran como a manera de racimos de uvas, formándome unos plejos que se llaman los plejos coroideos. La función de esos plejos coroideos es filtrar el plasma para formarme ese líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo va a circular tanto por dentro del neuroeje como por fuera del neuroeje. ¿Sí? Acá. Entonces tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos ventrículos está interconectados para que el líquido cefalorraquídeo que se está produciendo en un lado pase, el líquido cefalorraquídeo que está produciéndose en el ventrículos laterales pase y se una con el líquido cefalorraquídeo que se está produciendo en el tercer ventrículo y así sucesivamente. ¿Sí? Perdón, un tecitico que la me está escribiendo. Entonces, esto que ustedes ven en rojito, en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo y en el cuarto ventrículo, son los plejos coroideos, que son los que me van a formar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, hay un conducto, hay un agujero que permite la comunicación de ellos dos, y eso se va a llamar el agujero de Monro. ¿Sí? Agujero de Monro o interventricular. Entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo hay otro agujero, ¿sí? Que se llama acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Traten de no usar los epónimos. Les doy los epónimos, Monro, Silvio, para que si lean, porque todavía están hablando de esos, ¿no? Muy bien, entonces acueducto cerebral me comunica el tercero con el cuarto ventrículo. Y en el cuarto ventrículo hay 3 orificios, uno central y 2 laterales. El orificio central se llama agujero de Luschka o ependimario y los 2 laterales se llaman Magendie o agujeros laterales. ¿Sí? Entonces, a través de esos agujeros de Luschka, que es este, sale el líquido cefalorraquídeo que va a ir por toda la parte central de la médula espinal. Y a través de Magendie sale el líquido cefalorraquídeo para irse por toda la parte exterior del neuroeje. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Y finalmente tenemos las membranas, que son las meninges, se llaman así. Esas meninges, al igual que el líquido cefalorraquídeo, tienen la función de proteger. Nosotros tenemos 2 tipos de membranas, es decir, tenemos 2 tipos de meninges. Muy bien. El primer tipo de membrana se llama paquimeninge. ¿Alguien sabe qué significa el prefijo paqui? Paqui. ¿Ustedes conocen un paquidermo? ¿Quién dijo no? Y apuesto hasta que tuvo uno de pequeñita. ¿Cómo? Un marranito. No. Andrés.
Ella me hizo reclamo, profe, usted ya no me llama Andrés. ¿Por qué? ¿Usted conoce un paquidermo? Claro que sí, yo le apuesto que también tuvo un paquidermo. ¿Es un animal? Sí. No. Diciéndome gusano. Es más, yo creo que usted hasta más de una de sus novias le ha regalado un paquidermo. Un perro. Vamos a ver. No. No, porque es un animal. ¿Un qué? ¿Un piojo? No. ¿Quién regala un piojo? Usted es el único que agarra sabiendo que tiene piojos, él le dice a la novia, ven, mi amor, estamos cabeza con cabeza, pechito con pechito y ombligo con ombligo. Sí, es antirromántico este, ¿verdad? ¿Un conejo? No, Tampoco. ¿Pájaro? ya dijimos que no. No, estos son felinos. ¡Un elefante! Sea extraño. Tu novio es muy tacaño. Exacto. Un elefante, un rinoceronte y un hipopótamo. Son paquidermos. ¿Y qué característica tiene? ¿Dermo qué significa? Piel. Es que característica tiene la piel de esos tres animalitos. ¿Son iguales? ¿Qué es qué? Gruesa. Entonces, ¿qué significará paquimeninge? Una meninge gruesa. Una meninge gruesa. ¡No! Están que vuelan. Ojalá hubieran estado así ayer. Esa meninge gruesa, hasta ahí le llegó la felicidad. Ya te puse la nota tía Camacho y García, si no estoy mal. Cruz. Esa meninge gruesa es la meninge más superficial que hay. Es esta. Y se va a llamar dura madre, por lo dura que es. ¿Cierto? Dura madre. Es la meninge más superficial, es la que está en contacto con los huesos del cráneo. Luego sigue el segundo tipo de meninges, que se llaman las leptomeninges. Son las meninges más delgadas. Son dos. Debajo de la dura madre, esta sería la dura madre. Debajo de la dura madre está esta, que se va a llamar la aracnoides, que está en todo el contacto con el cerebro. Y cuando esa aracnoide se mete por entre estos surcos y por entre estas fisuras, se convierte en la pía madre. Ajá. ¿Cuál es la función de ellas? Proteger todo el neuroeje. ¿Sí? Bueno. Ahora, ya vimos el neuroeje, ¿cierto? Pero les decía que también está la periferia. La periferia está conformada por dos órganos, que son los ganglios nerviosos y los nervios. Ganglios nerviosos y nervios. Muy bien. Muy bien. No estoy retrocediendo, sí, ¿vale? Bueno, listo. Pasemos ahora a la parte estructural del sistema nervioso. Hoy vamos a ver solamente las generalidades. Muy bien. El sistema nervioso está constituido por dos tipos de células. Perdón, un momentito. Dos tipos de células. Unas células que se van a llamar neuronas
y otras células que se van a llamar células de la guía o neuroglias, cualquiera de los dos nombres se puede usar. ¿Sí? Las neuronas pues son las encargadas de la parte funcional, es decir, son las encargadas a través de las cuales se reciben impulsos, se transportan, se conducen, ¿sí? Esos impulsos, se transporta una respuesta, ¿verdad? Y las células de la guía son las que le van a dar soporte o sostén a estas neuronas. Las células de la guía pueden ser microglias, astroglias, oligodendroglias y células de Schwann. Células de Schwann. Lo que son las astroglias y las microglias, ellas tienen la función de defensa. Lo que son los oligodendroglias y las células de Schwann es producir la capa de mielina. Ahorita vemos qué es eso de la capa de mielina. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una oligodendroglia y una célula de Schwann? Pues dependiendo de dónde esté esa neurona. Si la neurona está en el neuroeje, quien produce la capa de mielina son las oligodendroglias. Pero si esa neurona está en la periferia, la que produce la capa de mielina son las células de Schwann. Esa es la única diferencia. Pero funcionalmente son iguales. ¿Sí? Veamos cómo es una neurona. ¿Cómo está constituida una neurona? Una neurona está constituida por un cuerpo o soma y adentro, en el interior de esas neuronas, pues están los órganos intracitoplasmáticos, ¿no? Hay citoplasma, hay mitocondrias, hay retículo endoplasmático, hay ribosomas, hay un núcleo. ¿Qué es lo único que no tienen las neuronas que sí tienen el resto de las células de nuestro cuerpo? ¿Qué? ¿Qué es lo único que no tienen las neuronas, pero que sí tienen las neuronas del resto de nuestro cuerpo? ¿Cómo? No. ¿Cómo? La capacidad de regeneración. ¿Y quién ocasiona esa capacidad de regeneración? Las neuronas no tienen ADN, por eso no se regeneran. Pero vamos a ver más adelante que hay unas neuronas que sí se regeneran. Pero ahorita no les complejo la vida. Bueno, muy bien. ¿Qué más tiene la neurona? Tiene unas prolongaciones pequeñas que se van a llamar dendritas, y tiene una prolongación grande que se va a llamar axón. En ese axón hay una cubierta de grasa que se llama capa de mielina, que es eso verdecito que ustedes ven. Esta es la capa de mielina. Entonces, si esta neurona está en el neuroeje, esa capa de mielina me la forma el oligodendroglias. Pero si esta neurona está en la periferia, esta capa de mielina me la forman las células de Schwann. Como ustedes se dan cuenta, la capa de mielina no es continua, ¿sí? Es discontinua. O sea, hay una parte que viene mielina y no mielina, no mielina, no mielina, no. Esos sitios en el axón donde no hay mielina se llaman nodos de Ranvier. Ahora, en el citoplasma de las neuronas
hay unas granulaciones que se llaman los corpúsculos de Nis, que es el que le da como el color grisoso a la neurona, al cuerpo de la neurona. Corpúsculos de Nis. Bueno, listo. Ahora sí. Las neuronas, según el número de prolongaciones, se dividen en pseudomonopolares. ¿Qué significa la palabra pseudo? Falso. Mono, uno, polar, polo. La pseudomonopolar quiere decir que aparentemente tanto el axón como la dendrita nacieran de un mismo polo, pero tan pronto nace el axón y la dendrita, inmediatamente se ramifican. Esas son las neuronas más escasas en nuestro cuerpo. Luego tenemos las neuronas bipolares, pero esa bipolaridad no es por el trastorno psiquiátrico, ¿no? Sino porque tienen dos polos, es decir, un axón nace de una parte del cuerpo de la neurona y el otro polo, el otro axón, nace de otra parte del cuerpo de la neurona. Y finalmente tenemos las multipolares, ¿sí? Que son las neuronas más abundantes de nuestro cuerpo. Ahora, finalmente veamos la función de esas neuronas. Entonces, por favor, ¿compartieron las imágenes que tomaron ayer? Vamos a mirar esas imágenes. Muy bien. Esa función que tienen las neuronas que les decían que era de recibir, transmitir, conducir, ¿sí? Un impulso o una respuesta lo hace a través de unas vías que se van a llamar las vías nerviosas. Es un camino. Es como cuando nosotros vemos una calle en doble sentido. Por esa calle van a ir unos carros hacia allá, una vía, y por esa misma calle vendrán unos carros hacia acá. Esa es la otra vía. Ya vamos a ver cómo se llaman esas vías, ¿cierto? Entonces, el sistema nervioso se maneja o funciona a través de dos vías, ¿cierto? La vía que me conduce un impulso, se llama vía aferente o vía sensitiva, ¿sí? Aferente o vía sensitiva. La que me conduce un impulso hacia el cerebro. ¿Sí? Todas las vías aferentes están formadas por 3 neuronas. Ahora, dependiendo dónde esté la primera neurona de esa vía, las vías aferentes pueden ser de dos tipos. Una vía craneal y una vía raquídea. La vía craneal también se puede llamar encefálica y la vía raquídea también se puede llamar medular. ¿Qué es una vía craneal? Las 3 neuronas en una vía craneal están ¿en dónde? En la cabeza. Por eso se llama craneal, porque las 3 neuronas están en la cabeza. ¿Cierto? Por eso se llama craneal. Y raquídea, la primera neurona está en la médula espinal. Médula espinal. ¿Sí? Muy bien. En términos generales, las vías aferentes, todas las vías aferentes, comienzan en una cosa que se llama receptor, y ese receptor va a estar en la piel. ¿Sí? Va a estar en la piel. Y va a terminar esa vía aferente, todas las vías aferentes
terminan en la corteza cerebral. Ahorita nos complicamos la vida. Pregunta sobre vía aferente. Preguntas. Ella transmite, conduce el área sensitiva de dolor. No solamente dolor. Ya le vamos a hablar de los estímulos. Pregunta. Ahora, la otra vía que por la cual maneja o funciona el sistema nervioso es la que me conduce una respuesta. La vía aferente me conducía, ¿qué era? Impulsos. Impulso. La otra vía me conduce respuestas y se va a llamar vía eferente o motora. Vía eferente o motora. Todas las vías eferentes tienen dos neuronas. Dos neuronas. Ahora, dependiendo dónde se encuentra la segunda neurona de una vía eferente, las vías eferentes pueden ser craneales o... ¿Dónde estarán las dos neuronas en una vía craneal? En la cabeza estarán las dos neuronas. ¿Y dónde estará la segunda neurona en una vía raquídea? En la médula espinal. Todas las vías eferentes comienzan en la corteza cerebral y terminan en un órgano efector. Ese órgano efector puede ser un músculo, puede ser un órgano o puede ser una víscera. ¿Sí? ¿Listo? Preguntas sobre esto. ¿Quedó claro vía aferente y eferente? ¿Un órgano qué? Ahora, les decía que por la vía aferente viajan unos ¿qué? Impulsos. Para poder hablar de los impulsos. ¿Qué otro nombre recibía la vía aferente? Sensitiva. Sensitiva, o sea que conducen sensaciones. ¿Sí? Entonces los impulsos puede ser sensibilidad somática general y sensibilidad somática especial. Sensibilidad somática general es la que se puede recibir en todo el cuerpo, general, en todo el cuerpo. ¿Cuáles son esos impulsos que corresponden a la sensibilidad somática general? Tacto, presión, dolor, temperatura, propiocepción. Entonces, cuando yo hablo, de aquí en adelante les voy a hablar sensibilidad somática general, o sea, que ustedes ya tienen que saber o acordarse de que por ahí va tacto, presión, dolor, temperatura y propiocepción. ¿Sí? Profe, ¿qué es propiocepción? Ya. Imaginémonos que esto es un axón de una neurona. Esto. Viene así, viene acá, cogemos el otro tablero, todo esto es el axón. Entonces, por una parte del tablero va a ir la vía ¿qué? Y por la otra va a ir la vía ¿qué? O sea, dentro del mismo nervio, este es un nervio, por una parte irá la vía aferente y por la otra parte irá la vía eferente. ¿Sí? Ahora, imaginémonos que la vía aferente es una calle con 3 carriles. Una calle con 3 carriles. Imaginémonos la autopista norte, de Héroes hasta el portal, aferencia.
Del portal a héroes, eferencia. Vámonos por la aferencia. Esa autopista tiene ¿cuántos carriles? 3. Pero van a pasar 5 carros. Van a pasar 5 carros por 3 carriles. Pues si estamos en Perratoncolombia, los carros van por todos los carriles, ¿cierto? Pero digamos que somos un país civilizado y que tenemos cultura vial. Entonces, ¿qué tienen que hacer esos carros? Si solamente son 3 carriles y 5 carros, ¿qué tienen que hacer los carros? Compartir. Compartir vía. Compartir vía. Entonces, ¿qué pasa? Que por un carril van a viajar el carro de tacto y de presión. Por eso es que yo puedo tocarme y puedo decir, oiga, me tocaron suave o me tocaron fuerte. Porque por ahí va el mismo Carril. impulso. ¿Sí? Tacto y presión viajan por el mismo carril. Por el otro carril viaja dolor y temperatura. Para corroborar si es verdad eso, que por ese carril, único carril, viaja el dolor y la temperatura, ahorita que lleguen a la casa, metan el dedo a la candela. ¿La candela qué es? Temperatura. ¿Y será que ay? Dolor. ¿Cierto? Y el carril exclusivo de Transmilenio viaja propiocepción. ¿Qué significa propiocepción? La percepción que tengo de mi cuerpo. ¿Sí? La percepción que tengo de mi cuerpo. Por ejemplo, cómo estoy sentado. Por ejemplo, que cuando estábamos pequeños, que los papitos se enorgullecían cuando le decían a ustedes, muéstrenme los ojitos de usted. Las orejas. Percepción que tengo de mi cuerpo. Que si yo les digo a ustedes, levanten la mano derecha, pues no van a levantar la izquierda, sino la derecha, porque sé dónde queda, tengo la percepción de qué es mano y dónde queda la lateralidad derecha. Esa es la propiocepción. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la sensibilidad somática especial? Son las que me dan los sentidos: visión, audición, olfato y gusto. Ellos viajan por otra vía, ellos tienen su propia vía. La visión tiene su propia vía. La visión, ¿sí? La visión no viaja por la sensibilidad somática general. O sea, que seas, ¿sí? Así toda, ¿Homera? Mariquis. O sea, yo visión viajar por la misma vía, pues del 10º par, que sea hoy. ¿Sí? Ellos tienen su propia vía. La audición tiene su propia vía, la visión tiene su propia vía, el gusto tiene su propia vía y el olfato tiene su propia vía. ¿Quedó claro? Bueno, entonces ya entendimos todo eso. Listo. Ahora vamos a hablar solamente de la vía aferente. La vía aferente, ¿qué me transporta? Impulsos. Me lleva a impulsos, ¿cierto? Entonces, habían 2 tipos de vía aferente, dependiendo de donde estuviera la primera neurona, ¿cierto? ¿Cuál era la primera vía aferente? ¿Y la segunda? Entonces, vamos a meterle un poquito de complejidad a esto. Pero soy difícil. Para allá la semana entrante, ahí sí nos vamos a volgar. Listo. Todavía aferente, le dije que comenzaba ¿en qué? ¿En un qué? En un receptor, que está por lo general en la piel. En este caso que estamos hablando de una vía aferente craneal, ¿en qué parte del cuerpo estará ese receptor? La cabeza. En la piel de la cabeza, aquí, acá, en toda la cabeza estará ese receptor. ¿Cuántas neuronas tienen las vías aferentes? 3. Vamos a ver la primera neurona de dónde a dónde va. La primera neurona entonces comenzó ¿en dónde? En el receptor. Su prolongación va a ir ¿hasta dónde?
hasta el tallo. Hasta el tallo cerebral. Va a ir la primera neurona. Hasta el tallo cerebral. ¿Se acuerdan ustedes que vimos ahorita que el encéfalo estaba formado por el tallo cerebral y el tallo cerebral estaba formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo? En alguna parte de esos tres órganos va a estar, ¿sí?, a donde llega esa primera neurona. ¿De qué depende? Pues de qué tipo de impulso sea. Si es de tacto y presión, si es de dolor o temperatura, si es de propiocepción, si es consciente, si es inconsciente, si se cruza, si no se cruza. Eso después vemos el bochinche. ¿Sí? Entonces, en todas las vías aferentes craneales, la primera neurona llega ¿a dónde? Tallo Al cerebral. tallo cerebral. Ahorita no me importa a qué parte, sea el mesencéfalo, sea la protuberancia, sea el bulbo. Llega al tallo cerebral. ¿Qué hace allá la primera neurona? En el tallo cerebral, ¿qué hizo la primera neurona? Primera neurona, ¿qué hace? ¿Cómo? Digamos que la palabra no es que se unan, porque las neuronas no se unen. Las neuronas son contiguas, mas no continuas. ¿Qué significa continua? Vengan ustedes tres, por favor. Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona. Extiendan los brazos, por favor. Extiendan los brazos. ¿Sí? Las neuronas no están así, no. Las neuronas están así, no se unen. Hay un espacio entre ellas. Eso se llama contigua. Primera neurona. Aquí llegó y esto se llama sinapsis. ¿Sí? Se llama sinapsis. Segunda neurona ella y tercera neurona. ¿Y aquí estaría quién? El tallo. La corteza cerebral. Y aquí en la pared, aquí la manito de ella que está pegada a la pared, estará quién? El receptor. Ya se puede sentar, gracias. Que dependiendo, hay receptores para la temperatura que se llaman termorreceptores. Hay receptores para el dolor que se llaman nociceptores. Hay temperaturas para la presión, presorreceptores. ¿Sí? Para cada tipo de impulso que vimos hay un receptor específico, ¿verdad? Venga, su merced. Párense mirando para allá. ¿Su merced tolera el dolor? ¿O no? No, mejor así no, usted va a salir, corre llorando allá. Venga para acá. Mirando para allá. Suelten las manos. Aguántese como los machos. Entonces, ¿qué le estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo? No le estoy haciendo nada. Gracias. ¿Qué quiere decir? Se puede quitar. ¿Qué quiero decirle? Que para que se conduzca, se inicie el impulso, se necesita que el estímulo, valga la redundancia que voy a decir, estimule ¿a quién? Al receptor adecuado. Yo les tenía un estímulo luminoso, pero ¿le estaba estimulando el receptor adecuado? No, por eso él dijo que no estaba haciéndole nada. ¿A dónde tenía que estimularle yo con el haz de luz? No en la cabeza, no en los ojos. No falta quien tenga por ahí su desviación ahí neurológica. ¿Sí? Yo le puedo colocar a ustedes en la mano un dulce. ¿Ustedes me pueden decir si está rico o feo? No, porque no estoy estimulando el receptor adecuado. Que tiene que ser ¿dónde? En la boca, que están los receptores para el sabor. ¿Sí? Entonces tengo que estimular, el estímulo, valga la redundancia, tiene que estimular el receptor adecuado. ¿Listo? Entonces llegó la primera neurona. ¿Llegó a dónde? Al tallo cerebral. Allá hace sinapsis con la segunda neurona. ¿Dónde comienza entonces la segunda neurona? En el tallo cerebral. Y esa segunda neurona sube hasta el cerebro, a un núcleo que se va a llamar tálamo.
¿Qué hace esa segunda neurona en el tálamo? Sinapsis. Sinapsis ¿con cuál neurona? La tercera. ¿Dónde comienza la tercera neurona? En el tálamo. Y se sube ¿a dónde esa tercera neurona? ¿A dónde? A la corteza cerebral. A una parte de la corteza cerebral, que cuando veamos cerebro vamos a saber en qué parte de la corteza cerebral va a llegar. Pero lo que me interesa saber es que llega a la corteza cerebral. ¿Sí? Llega a la corteza cerebral. ¿Cómo se va a llamar esta primera neurona de una vía aferente craneal? Se va a llamar neurona periférica. La segunda neurona, tallo talámica. Me está diciendo de dónde a dónde va. La tercera neurona, tálamo cortical. ¿Listo? Pregunta sobre vía aferente craneal. ¿Entendieron? O sea que vía frente craneal solo está en la cabeza. Ya. Craneal, o sea, a ver, Brutis. Ok, sí, miren que están en la cabeza. En la periférica dijimos que en la piel de la cabeza. ¿Dónde queda el tallo? Aquí hay. Arriba en la cabeza. ¿Y dónde queda el tálamo? Arriba en la cabeza. Señor, No, me estaba expresando que pena. venga, lo eso. Ahora veamos una vía aferente raquídea. Es muy parecida. ¿Cuántas neuronas va a tener? Aferente. Aferente. Aferente tiene 3. ¿Dónde comienza la primera neurona? En un receptor. Ahora, ¿dónde está ese receptor? Pues en la piel del cuello para abajo. En la piel del cuello para abajo va a estar ese receptor. ¿Sí? ¿A dónde va a llegar esa primera neurona? ¿A dónde? A la médula espinal. Y el resto es igual. Allá en la médula espinal, la primera neurona hace sinapsis ¿con quién? Con el tálamo. Con la segunda neurona, la primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona. Con el hace sinapsis la primera neurona en la médula espinal con la segunda neurona. Y esa segunda neurona, ¿hasta dónde va? ¿Qué hace esa segunda neurona en el tálamo? Sinapsis con la tercera, que va a terminar ¿a dónde? En la corteza. ¿Sí? ¿Cómo se llama la primera neurona de una vía aferente raquídea? ¿Cómo se llama la segunda neurona? Espinotalámica. ¿Señora? Espinotalámica. Espinotalámica. ¿Y cómo se llama la tercera neurona? Tálamo cortical. ¿Sí? Mire que es fácil. Es cuestión de irle colocando lógica y cuestión de estar atentos. ¿Listo? Pregunta sobre vías aferentes. Aferentes, preguntas. Ahora veamos las vías eferentes. ¿Cuántas neuronas tiene una vía eferente? Ahora sí son 2. La primera neurona de la vía eferente craneal, ¿dónde comienza? Todas las vías eferentes comienzan en la corteza cerebral. ¿A dónde va a ir esa primera neurona de una vía eferente craneal? Al tallo cerebral.
Allá en el tallo cerebral, esa primera neurona hace sinapsis ¿con cuál neurona? ¿Dónde comienza la segunda neurona de una vía eferente craneal? ¿En dónde? ¿Y a dónde va a terminar esa segunda neurona? En un órgano efector. ¿Y dónde está ese órgano efector? En la cabeza. Ese órgano efector puede ser un músculo de la cara o del cráneo. Puede ser un músculo macetero, puede ser un músculo pterigoideo, un músculo de la masticación, un músculo pellejero. Puede ser el ojo, puede ser la glándula lagrimal. Aquí, ¿cómo se llama la primera neurona de la vía eferente craneal? Neurona motora superior. ¿Y la otra, la segunda? Ahora, la vía raquídea sí, igual, parecía. ¿Dónde va a comenzar la vía eferente raquídea? En la corteza cerebral. ¿Y a dónde va a llegar? A la médula espinal. Allá en la médula espinal, ¿qué hace esa primera neurona? Y ese órgano efector puede ser un músculo del cuello, del tórax, del raquis, de la extremidad superior, extremidad inferior. Puede ser un órgano, llámese corazón, llámese tiroides, llámese hígado, llámese vaso, ¿sí? Llámese vejiga. ¿Y cómo se va a llamar la primera neurona? ¿Y la segunda? Esto me da aquí pie para qué, porque ustedes en neuro lo van a ver y no se les olvide esto, manejar las vías. ¿Por qué? Porque ustedes van a entrar a neurocirugías y van a entender entonces por qué, que lo vamos a ver más adelante, por qué una persona, si se le lesiona un nervio, no siente o siente poquito. ¿Sí? Eso. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Any question? Bueno, dejemos hasta ahí. Señora.